pam, para, pa, pam, pa, pam. Bienvenido, Tony Aira. Mario oyentes. ¿Cómo día. se nos fue Cerati? Ay, por Yo lo extraño favor. todos los días, ¿vos me podés creer? Increíble. Gran artista. Me gusta todo lo que ha dejado Gustavo Grosso. Cerati. Sí, un genio total. Lo extraño mucho. Sí, temazo el de recién. Sí. Todos los discos son discazos, además. Sí, no alcanza. Y te das cuenta con el tiempo a cuántos aún hoy inspira la música que Sí. hizo él en su Porque momento. es buena música. Es buena música. Sí. Es música de músicos, ¿entendés? Sí, donde hay totalmente. instrumentos, vos te das cuenta. Puede sonar un poco antiguo. Igual voy a traer un tema de antiguo, así que estamos en eso. Pero permitime que me explaye con el tema porque justo estaba Gustavo y yo lo extraño a Gustavo. Viste que hay, Mario, viste que hay una polémica con unos dichos del gobernador electo de Córdoba, tu tierra adoptiva, Mario. ¿Cómo te fue por allá? Lindo, siempre es lindo. Por los El pagos. valle. ¿Qué dijo el tema de, bueno, esos pitucos de Recoleta? Ahí lo amé. Sí, pero pará, yo soy nacido en Recoleta. Eso. O sea, yo No nací... sos pituco. No soy Pituco. pituco. Vos sabés que mi hija tiene esa cosa Cheto. que me dice, claro, me dice, y ahora después vamos a hablar, me dice, no, papá, ¿por qué vos sos un cheto todavía sos un cheto de Recoleta? Digo, no, hija, ¿cómo voy a ser un cheto? Mi viejo tenía una carnicería, ¿cómo voy a ser y yo nací en el Rivadavia, en la maternidad La del única Rivadavia. diferencia entre usted y un cheto de Recoleta, como se lo reconoce, es que usted se acuerda de su pasado. Siempre, Porque el y orgulloso. 98% tiene un origen Sí, o de sí. mercados, con todo el orgullo, o sea, pero Tony lo lleva con orgullo y sabe de dónde viene. Todos esos también. Sabe, pero no lo dice. Pero se olvidaron. Sí, es verdad. Pero se olvidaron. En Bueno. una tienda, por ahí dicen, en De una tienda. Una tienda de verduras. Pero vos sabés que pasa cuando, por ejemplo, estoy en el cementerio de Recoleta con un turista y ellos tienen como la idea de que está enterrada una cierta nobleza en el cementerio. Claro. Entonces cuando vamos pasando empiezan a ver mucho apellido gringo, de gallego, de italiano, algún alemán, algún francés. Y yo digo, bueno, miren las placas. Porque también están los apellidos ilustres, los Claro, Anchorena. está la oligarquía, está la eso es otra oligarquía, cosa. obviamente. Entonces les muestro las placas y dice, bueno, este Tano, el señor Matarazzo, que tenía una fábrica de fideos, Claro. pero está en Recoleta. Claro. Claro, hizo mucho dinero. Eso no tenemos- y seguramente, Los tal Tano vez. Laboratorio. Claro, o por ejemplo acá en el barrio de La Boca, los mesones que eran italianos, pero tenían un laboratorio que fue el laboratorio más grande. O sea, seguramente algún Luchetti. hijo o nieto de alguno de estos tanos gallegos, Está ahí en Recoleta. están todos en Recoleta, pero se habrá casado con alguna anchorena, con alguno que a veces la plata mengua. Claro. Decae el dinero Claro. y se tiene Quedan que los títulos. Claro, pero es como vos decís, no se olvidan del abuelo Matarazo que vino con los bolsillos rotos y esos- y puso la fábrica de fideo. Y esos oligarcas venidos a menos. Esos son los más garcas que te puedas imaginar. Les permitieron blanquear la memoria. Hay una Pero te cosa, pones mi apellido para pero disimular escúchame, tus parches. hay una cosa que yo lo vi, es verdad así absoluta. El tipo que es, por ejemplo, de estas familias aristocráticas, ¿viste? De estas cosas, de estas familias que nace ahí, es un tipo, nunca te va a retrogradar, tiene una nunca te va a decir su origen, o sea, siempre es un, Por eso no se arrugan. claro, no se arruga. Pero el que es el nuevo rico es el peor. El que esconde el origen, de dónde viene, Claro. ese es el peor, porque te quiere sobresaltar. Y entonces vamos a empezar a contar esta historia. Primero, el barrio de la Recoleta debe su nombre a los monjes recoletos, que eran los que están en la iglesia del Pilar, que es esa iglesia preciosa que está al lado del cementerio, que tiene una característica esa iglesia. Es la única iglesia de la época colonial, la época del virreinato, que se mantiene original. Hay iglesias más antiguas, la de San Francisco, acá, San Ignacio, pero están restauradas. O sea, han sido modificadas de su origen, de la época del virreinato. Entonces ya sabemos el nombre, Recoleta de los Recoletos. ¿De dónde vienen los pitucos? ¿Vos sabés de dónde vienen los pitucos? Y ahí es donde estaba hablando Mario, el tema de la cuestión familiar. Los pitucos vienen, la palabra tiene un origen ruso. Del idioma ruso, la palabra gallo. Los rusos le decían a sus aristócratas, obviamente antes y después de la revolución,
gallos, porque el gallo es un animal presumido que anda en el gallinero mostrando las plumas, ¿viste? El gallo con el pecho hinchado. El mejor perfil. El mejor perfil. En el uniforme de la Federal. Entonces le decían gallos. ¿Y por qué los rusos? Porque vos sabés que, claro, estas familias que originalmente vivían en el barrio de San Telmo, ¿cuándo llegan a la Recoleta? Con la peste de 1871. Porque antes vivían todos juntos ahí en San Telmo. La generación del abuelo terrateniente, del abuelo que empezó con el campo. El nieto estanciero nunca pisó la estancia. Pisaba los salones y los viajes a Europa. El abuelo vivía en la bosta de la vaca. Claro. ¿Entendés? En el campo. Creciendo el ganado y vigilando el tema. Y era casi un gaucho. Con alguna cosa más, alguna cosa que podía tener arriba un gaucho, pero tenía esa cosa todavía gauchesca, ¿entendés? El abuelo. Pero el nieto ya veraneaba en París, no tenía la plata y listo, viajaba. La única vaca que veía era la que ponía arriba del barco para tener leche fresca hasta el viaje a Francia. Que eso pasaba en serio. La gente, che, eso de la vaca. No. Los tipos llevaban vacas lecheras arriba del barco porque querían tener la leche fresca, la manteca fresca y el dulce la vaca de leche. es mía. Y la vaca es mía. Y le pago el pasaje. Y la vaca es mía. Y la vaca es mía. Entonces, cuando se montaba en la mansión en Recoleta, tan importante era mostrar la mansión como el personal doméstico que trabajaba en la mansión. Y lo mejor, lo más top, era tener un chofer ruso. Porque claro, como ellos vivían en París, después de la revolución, muchos aristócratas rusos tuvieron que escapar. Y llegaron a París. Y muchos se escaparon con lo opuesto. Entonces terminaron siendo muchos choferes de taxi. Vos también te subías a un taxi en París en aquella época y te manejaba un conde, un marqués ruso. Entonces lo mejor era tener chofer ruso. Y el chofer le decía al patrón, este es un gallo, un pituco. Y de ahí quedó los pitucos. Pero había... de ahí... Pero no es que los pitucos nacieron... Ya había pitucos antes de ser pitucos. Por ejemplo, en la época del virreinato, ¿sabes cómo le decían a los pitucos? No. Lechuguinos. Lechuguinos. Lechuguinos le decía. ¿Dónde vivían los lechuguinos? Los lechuguinos vivían de la catedral para el lado de Florida. ¿Entendés? Ahí vivían los lechuguinos. ¿Y quién eran lechuguinos? El lechuguino era el tipo de buena sociedad, de una familia importante que se vestía bien. O sea, una cosa que, por ejemplo, era vestir, por ejemplo, los hombres lechuguinos, levita y no pantalones, calzones. Con las medias. Las calzas, claro, unas calzas. Como la sota. Claro, con las medias hasta la canilla. Bien lo dijiste, como la sota de basto. Con unas medias hasta la rodilla. Eso era lo más de lo más. Hasta que llegó la Revolución Francesa, donde por una cuestión de igualdad desaparecieron los calzones y todos llevando pantalones. Claro. Pero acá, en los salones de esa Buenos Aires virreinal, estaban ahí. El pueblo despectivamente le empezó a decir lechuguinos, una palabra, porque eran así, como que tenían esa planta, como la lechuga, parada, ¿entendés? Entonces, esos son lechuguinos. Después vino algo más despectivo, que era, estos son, todavía la peor característica del lechuguino era el afrancesado. Claro. Que ya implicaba una elección. Una elección de no ser amanerada, claro, se decía en la época, de no ser gay. Español. Entender afrancesado, como, ay, mira, esos modales que tenían, y le daban con cierta afección. Por ejemplo, el más famoso afrancesado que tuvimos nosotros fue el general Manuel Belgrano. Mira. Claro, porque Belgrano, ¿qué pasaba? Belgrano era de una familia de las más ricas de acá de la ciudad de Buenos Aires, y él tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Europa, donde descolló el hombre. Era un hombre que sabía 3 idiomas, había estudiado economía, era abogado, era un hombre muy cultivado. Y también se vestía con lo que hoy podríamos llamar un metrosexual. Se vino de Europa con toda la moda, francesa obviamente, y claro, cuando llegó acá tenía esa parla, esa educación, una excelente charla, tenía mucho éxito con las damas. Y algunos señores, que no voy a decir el nombre porque pasaron también a la historia, le tenían cierta inquina. Diga, no debe estar escuchando. Hubo desgracias, pasaron desgracias. ¿Al nombrarlos? Sí, a gente que ha sufrido desgracias y dejémonos así. Bueno, pero no era Belgrano el único que descollaba por su vestimenta lechuguina o afrancesada en esa Buenos Aires. Mariano Moreno era otro. Mariano Moreno era un tipo que se vestía muy bien en la época.
también, él no había llegado a Europa, pero por ejemplo había estudiado en Chuquisaca, que era la universidad más importante en nuestro continente. Se vestía excelente. Vos sabés que era consumidor del rapé. El rapé es el talco, el polvo de tabaco, que se esnifaba. Es buenísimo. Nunca probé. Entonces él tenía una de las mejores tabaqueras de la época del virreinato, toda de cuero repujado, con el escudo del rey. Mirá que era un revolucionario con el escudo del rey. Y llevaban una pequeña palilla de plata, de ahí de Potosí, donde vos sacabas la porción del rapé y te la ponías en la nariz. Sí, no era aceptado socialmente que vos esnifaras en público. Entonces, había un gestito así de sí, corte. Exactamente. Había un gestito. Esto todo pasaba en los soraos. Eso es buen gusto. En los salones a la noche donde se reunía toda esta gente copetuda. Y había como una especie de clave, de miradas, donde los señores, porque las señoras era casi tabú. Que salvo públicamente no. ¿Por iban qué? al Porque Biorsi y le habían te secuestrado. quedaba una aureola de tabaco marrón en la nariz, entonces te delataba. Claro. Entonces estaba bien visto en los hombres, pero no una mujer que tuviera esa aureola. Las mujeres, para disimularse lo que hacían, directamente fumaban habanos. En secreto, obviamente, no lo van a fumar en el salón. Pero era una costumbre que las señoras, a veces, generalmente la señora de la casa, estando sola, se fumaba un habanito. Bueno, pero los hombres se retiraban y esnifaban el tabaco y volvían a la reunión. Yo pienso que para vacarse el clavicornio o el piano fuerte, que era lo que había. Es medio activo, es tabaco, es como que te esnifaras café puro. O sea, es tabaco, o sea, te contrarresta el alcohol. Sí, porque ese es un detalle muy importante. Corría la ingesta de alcohol en esas, porque claro, siempre era lo mismo, más o menos. Entonces era una. Como el mate, tiene una cosa así, el tabaco también activante. Pero esa imagen de los tipos que vos ves en las películas, no, tenían una pequeña palilla y tenía una muy chiquitita que no sobrevivió, porque acordemos que María Moreno lo tiraron en el mar. Vamos a buscar la cucharita de Mariano Moreno. Y ahí esnifaba. Pasa el tiempo, vamos adelantándonos un poco en la Buenos Aires. Bueno, en la época de Rosas, ser un lechuguino te podía causar que te degollaran. Upa. Claro, porque ya ahí ya tenemos una cuestión política. Los unitarios, los jóvenes unitarios, para mostrar su rebeldía a Rosas, se afrancesaron totalmente. Por ejemplo, lo más revolucionario que había en ese momento era reunirnos en algún lugar, alguna librería medio secreta, en la casa de alguno, y leer libros franceses, de los pensadores franceses. Todo lo que venía de Francia estaba bárbaro. Era lo revolucionario, lo moderno. Rosas era lo antiguo, lo decadente, lo hispano, nada de. Y también estaba la moda. ¿Viste esa moda romántica que cuando ves esas series británicas en Netflix? Byton, todas esas que se usan como unos jacots así, y unos cuellos, y unos pantalones muy ajustados con botas para montar. Había que tener una colita. Claro. ¿Por qué se usaban eso? Porque era de señores, de gente bien, la cacería en Gran Bretaña. Entonces siempre estabas arriba del caballo y tenías que mostrar que eras un cazador, un proveedor. Claro. Pero tenías que tener, o sea, no cualquiera podía llevar un pantalón tan ajustado. No. ¿Entendés? Eso también propiciaba. No solo se escapaban los bichos, claro, ¿no? claro. Eso también propiciaba en Gran Bretaña ciertas cosas que las clases no tan acomodadas. Dicen, mira, este usa pantalón ajustado porque en verdad lo que está buscando es otra cosa. Bueno, había también el significado de las botas. Sí, unas botas de un tamaño y otro tamaño indicaban la preferencia. Me muero. Sí, qué raro que no haya salido. No, había que ser muy, ¿cómo te puedo explicar? En esa época había que ser muy precavido, sino que con Wilde, escritor, que tuvo que pasar cárcel por reconocer públicamente su homosexualidad, era un delito en Europa y acá también. Sí. Entonces había que tener un cuidado. Yo te dije una vez, por ejemplo, en la Avenida de Mayo, ibas a una lechería y decías al señor, había un código, ¿me das una leche merengada con 2 vainillas? Guiño, guiño. Y se te acercaba alguien y de ahí salías a ver. Mirá. Bueno, el tema de las botas te indicaba tu preferencia sexual. Wow. El tamaño de la bota. Ok. ¿Entendés? Sí, o sea, si vos llevabas las botas de tal tamaño y tal color,
una cosa. Tuki. Otro tuki. Bueno, pero estábamos así y llegamos a finales. Acá ya nos vamos a hacer más conocidos. Ya no existen más los lechuguinos. A finales del siglo XIX aparece otra clase, gracias a esto de esta nueva, los nietos de esos. Usted no sabe cómo me estoy conteniendo de hacer acotaciones. Yo me Yo sabe el Vos sabés que esfuerzo, pido gracias por este esfuerzo Mario, sobrehumano. oyente, yo me estoy intentando llevarlo esto a un plano. Sí, vos ves estás que me estoy adelante mío, conteniendo. tenés cuidado. A finales del siglo XIX ya estaban los hijos y nietos de aquellos estancieros originales que eran cuasi gauchos, y estos ya viajaban a Europa, y vienen de Europa con el dandismo, ya eran dandis. Claro, ya es más conocido. Claro, el dandy ya lo conocemos más. El dandy es el tipo que privilegia el tema de la vestimenta, de la pose, de las cosas de buena calidad. De las cosas de buena calidad. Y acá, mirá, es tal el dandismo en la ciudad de Buenos Aires. Había un tango. El dandy. Y ahí vamos a ir al tema del tango. Es tal el tema del dandismo en Buenos Aires, que el mayor dandy de todos los tiempos era bueno, no era porteño, era mendocino, pero vivía en Buenos Aires y vivía en Recoleta. Obviamente tenía su palacete en Recoleta. No era otro que el senador Danilo Villanueva. Benito Villanueva, era tan dandy que el sastre, toda su ropa venía de Inglaterra, del mejor sastre, que ese sastre prefería, primero, ponía segundo al rey de Inglaterra antes que a don Villanueva, porque era como una mega estrella, siempre salían en las revistas del mundo, cómo se vestía. Era un influencer. Era un influencer, exacto, era un influencer del finales del siglo XIX. Sus anillos, sus tiradores, todo el mundo le quería copiar cómo se vestía Villanueva. ¿Entendés? Que era bodeguero, estanciero, era mendocino, senador del partido de Roca, del PAN. Falleció creo que en el año 30, 33. Su mesa, ¿viste? Porque él hacía todo del bon vivant. ¿Entendés? Y tuvo, mirá, otros dos grandes dandis de la época eran Manuel Quintana y Carlos Pellegrini. Los tres, pero Villanueva solamente un día, los tres fueron presidentes de la República. Por ejemplo, Manuel Quintana era tan metrosexual el hombre y tan orgulloso de su barba blanca que todos los días iba al peluquero, tenía su peluquero privado, que le ponía una toalla negra delante del espejo para que el tipo le cortaba así el pelito de la barba. Cuando falleció, vos mirá lo que es, que cuando vas a Recoleta, su bóveda es increíble y está él en cuerpo entero yaciendo con su barba, así, porque hasta ese detalle él preparó todo. Es una escultura. Es una escultura, ¿no? Porque el tipo, la elegancia. Por ejemplo, era la época que vos, por ejemplo, para cenar, de frac. Claro, a vestirse para cenar. A vestirse para cenar, de frac. Por ejemplo, Carlos Pellegrini era un hombre muy alto, casi 1,90 m, siempre con su bastón en la calle. No es que estuviera rengo, pero el dandy tenía que ir con un bastón. Muchas veces llevaba un bastón que tenía, por ejemplo, un estilete, porque había que defenderse de algunas cosas que podían pasar. El honor. El honor, sí. O de alguna que te venía ahí. O de algún perro que anduviera cimarrón por la calle, porque había perros cimarrones por las calles de Buenos Aires. Y tenía una impresionante colección de galeras. Tenía galeras para todas las ocasiones. Y siempre, por ejemplo, o Marcelo Torcuato Albert, también presidente, que por ejemplo, siempre iba su secretario con diferentes trajes atrás de él cuando tenía que viajar, o cuando viajaba, por ejemplo, hacia la Casa de Gobierno o hacia el Teatro Colón, llevaba 2 coches, por si se descomponía el que iba él, porque no toleraba llegar tarde. Esas eran cosas de los dandis. Mirá. Obviamente, el dandy tenía su contracara, que es lo que nosotros vemos en los tangos del cajetilla. O sea, ese personaje, ese guapo que pasaba del gaucho semirural al urbano, ¿entendés? Que intentaba vestirse, entonces usaba el cajetilla, era porque se vestía con unos trajes muy ajustados, que vos ves en las películas que tenían siempre una tirita negra, gris perla, con una tirita, bota militar, con polaina. Ahí ya estamos en la época de Divito. No, todavía nos falta para Divito. Estamos ya a finales del siglo XIX, principios del XX. Y un pañuelo blanco, pero traje muy ajustado. Entonces de ahí viene el cajetilla.
el cajetilla. Si hacemos un salto, Rayas, polainas. divitos en la década del 40, por ejemplo, todo vuela, la moda vuela toda después de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres se liberan del corsé, las faldas son rectas, mostrar rodilla, los años locos, corte de pelo, y los hombres también se empiezan a sacar cosas, las mujeres a fumar, todo. Ya me están haciendo señas. Bueno, nos vamos a dejar la última parte. El jueves que viene te prometo de dónde vienen los petiteros, quiénes son las chicas divito, de dónde vienen las conchetas y los chetos. Te vas a sorprender con el tema de los chetos. Esta es una explicación que me dieron hace casi 40 años porque voy a decir una cosa. En mi grupo de amigos estamos los que estudiamos en los colegios religiosos y los que estudiaron en ese maldito colegio llamado Nacional Buenos Aires. Que aunque nos queremos, en lo personal nos odiamos totalmente porque ellos se creen que son la vanguardia iluminada. Los de Nacional Buenos Aires son insoportables. Y me explicaron el origen de la palabra cheto. Pero no vamos a ir. Vos sabés que, hablando de Cerati y todo, yo soy amante de eso que llaman rock clásico. Y creo que traigo una de mis bandas favoritas y creo que una de las más clásicas. Tiene una particularidad. Vos sabés que estuvieron solamente, creo que juntos no más de 5 años. Pero fue tal el impacto de esta banda que hace 50 años que los venimos, más de 50 años, y son del 67, 56 años que los venimos escuchando. Su nombre lo debe a 2 marcas de tabaco. Antes el tabaco se vendía suelto, donde vos podías... Había tabaco para mascar, había tabaco para esnifar y tabaco para fumar. Su nombre son 2 marcas de tabaco. Su líder sigue girando con 80 pirulos por todo el mundo y es una de las bandas que más bandas tributo tiene. No estoy hablando de otra, de Creedence Clearwater Revival, que Dios me ayude a decir el nombre. Es una de mis canciones favoritas, pero el nombre es larguísimo y me va a costar. Perdón, Mari, oyentes, mi inglés. I heard it through the grapevine. Suena así.